Bienvenidos a una nueva clase de Derecho Público Provincial y Municipal. En esta oportunidad tenemos la grata tarea de desarrollar la bolilla número 11, que es el Poder Judicial. Cuando hablamos del Poder Judicial, no es ni más ni menos que una de las tres patas fundamentales en las cuales está dividido el poder del Estado, es decir, aquella división de poderes, como lo pregonaba ya en 1748 Charles Louis de Secondant, o el barón de Montesquieu, en su libro El espíritu de las leyes. Montesquieu hablaba básicamente de la división del Estado, la división de las funciones del Estado en tres patas fundamentales: aquel que ejecutaba las leyes, el poder ejecutivo; aquel que creaba las leyes o las normas, el poder legislativo; y aquel que aplicaba o aplicaría las normas creadas por los otros poderes, o precisamente por el poder legislativo, el poder judicial en este caso. Entonces, la clásica división de funciones del Estado o de los poderes implicaba básicamente que aquel poder que creaba la norma no la aplique ni la juzgue, aquel que la aplicaba que no las cree ni la juzgue, y aquel que la juzgara no las cree ni las aplique. En este caso, cuando hablamos de división de funciones, este concepto primigenio de la división de funciones del Estado, que hoy ya lo hemos mencionado en alguna otra oportunidad, se habla de interrelación de funciones, pero básicamente el Poder Judicial es aquel que tiene una función de tipo prácticamente exclusiva, y así lo determinan las cartas fundamentales. La función jurisdiccional, o la función de dictar justicia, de decir el derecho, de aplicar una norma, no la tiene ninguno de los otros poderes. Así lo establece la Constitución Nacional, al establecer que el Poder Ejecutivo no va a ejercer de ninguna manera la función jurisdiccional. No se va a arrogar el conocimiento de las causas pendientes, ni va a restablecer las fenecidas. Bueno, la Constitución Nacional solo hace mención a que el Poder Ejecutivo no la puede realizar a la tarea jurisdiccional. Sin embargo, las constituciones de Río Negro y Neuquén establecen específicamente que ni el Poder Ejecutivo ni el Poder Legislativo pueden realizar tareas jurisdiccionales, y que solo están establecidas la función jurisdiccional en cabeza del Poder Judicial. Ahora vamos a ver cómo está conformado. La Constitución de Río Negro, en el artículo 196, establece y dice así: corresponde al Poder Judicial el ejercicio exclusivo de la función judicial. En ningún caso el Poder Ejecutivo ni el Legislativo ejercen funciones jurisdiccionales, se arrogan el conocimiento de las causas pendientes, ni restablecen las fenecidas. Neuquén, en el artículo 227, tiene una redacción muy similar. Se las leo. La potestad del Poder Judicial es exclusiva, y no podrá en ningún caso el Poder Legislativo o Ejecutivo ejercer funciones judiciales, arrogarse el conocimiento de causas pendientes o revivir las fenecidas. ¿Se dan cuenta? Muy parecida la redacción de las cartas constitucionales provinciales a la Constitución Nacional. Cuando hablamos de estas tres funciones o tres poderes en donde el Estado está dividido, son sus tres patas principales, hacemos mención a que el Poder Judicial, y cuando hablamos de exclusividad en la función, hablamos de que el Poder Judicial ejerce esta función independientemente de los otros dos poderes, que son producto de la elección popular. La independencia significa que, por un lado, como órgano, el Poder Judicial se autorregula y no depende de ninguno de los otros dos poderes. No va a estar dentro de la estructura administrativa jerárquica, en la cual, como la estructura administrativa pública, dependen del Poder Ejecutivo, ¿verdad? Los otros dos poderes. El Poder Judicial no va a depender en su estructura y en su organización interna a los otros dos poderes, a ninguno de los otros dos. Va a tener una organización independiente. Este es uno de los dos conceptos de independencia. El otro concepto, o la acepción de independencia, es aquella relacionada con la actividad jurisdiccional que realiza cada juez, independientemente de otro juez de grado superior.
Una cosa es que cada juez no le rinde cuentas a nadie en su actividad jurisdiccional al momento de decidir el derecho. Es decir, que a su más elevado criterio, un juez puede decir, dentro de lo que significa una interpretación normativa, tiene libertad para decir lo que crea conveniente de aplicación y de interpretación de una norma, que no tiene nada que ver con el recurso que procesalmente tienen los justiciables con la finalidad de que si hay una decisión de un juez de alguna instancia particular que no satisfizo sus necesidades o sus intereses, tiene la posibilidad de recurrirlo a la instancia judicial superior hasta llegar al Superior Tribunal de Justicia o a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, conforme la ley 48 en su artículo 14, ¿verdad? Ya lo van a ver en Derecho Constitucional. Pero justamente un juez dicta sentencia con la independencia que su cargo le merece y sin depender de ninguna otra presión de un organismo superior o de un organismo externo. Por otro lado, otra de las características que tiene la judicatura es la imparcialidad. Con esto queremos decir que el juez tiene la función de decir el derecho sin beneficiar a ninguna de las dos partes. Es decir, independientemente de quiénes sean las partes, el juez se encuentra en un nivel superior y esto también tiene que ver con la imparcialidad, porque no es parte, porque no está del lado ni de uno ni de otro. Actor, demandado. Denunciante, denunciado. No es parte significa que está en un nivel superior y que tiene la potestad de decidir, porque ninguna de las otras dos partes tiene potestad para decidir. Solamente una persona que esté a un nivel superior, que tenga que dar su parecer y de alguna manera interpretar la normativa y aplicarla en favor de uno o de otro. Pero esto va a ser en una instancia decisoria. No significa que lo vaya a beneficiar de una u otra manera a uno porque lo conoce o porque es amigo o porque tiene una relación partidaria política. Entonces, entendemos que el juez tiene que ser imparcial, impartial e independiente. Las constituciones provinciales han tratado de asegurar esta imparcialidad, la imparcialidad de los jueces, trayendo a las cartas constitucionales normativa destinada a salvaguardar esta imparcialidad. Por supuesto que estamos hablando de las incompatibilidades, como lo denomina Neuquén, o las prohibiciones, como lo denomina Río Negro. Estas incompatibilidades o prohibiciones, claro, están determinadas con la finalidad de que el juez que realiza la actividad sea full time, sea de manera exclusiva, y se dedique pura y exclusivamente a su actividad judicial o jurisdiccional, no pudiendo realizar otras actividades que resultan ser incompatibles o están prohibidas. La incompatibilidad que menciona Neuquén o la prohibición que menciona Río Negro se toma en forma indistinta. La idea es que se respete la imparcialidad. Por ejemplo, una de las funciones o de los trabajos que no puede realizar un juez es que no pueden realizar actividades partidarias ni directa ni indirectamente. No pueden ejercer el comercio, no puede ejercer la profesión, no puede ejercer la abogacía, por ejemplo, salvo para casos particulares, pero no puede representar a un tercero, no puede abogar por un tercero en beneficio del tercero con la finalidad de cobrar, porque estaría ejerciendo el comercio de esa manera. Tampoco podría ejercer ningún cargo político, público, nacional, provincial o municipal. Y si lo viene ejerciendo, tiene que suspenderlo, tiene que renunciar, ponerle fin a su carrera de tipo política y dedicarse a la carrera judicial, como muchos jueces existen que de alguna manera en algún momento anterior a su carrera han participado de una actividad política partidaria. Es decir, que tampoco podrían participar los jueces de una manifestación de tipo proselitista, ¿verdad? Esto con la idea de salvaguardar su imparcialidad y su objetividad
frente a la posible solución de diferentes casos que se le planteen en su juzgado. Por otro lado, otro de los principios fundamentales que tiene la función judicial es la inamovilidad, es decir, que sus cargos duran mientras dure su buena conducta. Es decir, hay otras provincias en que los miembros del Poder Judicial pueden ser elegidos con la finalidad de que duren un determinado tiempo, pero a nivel nacional y en la Constitución de Río Negro y la Constitución de Neuquén, una vez designado un magistrado o un funcionario judicial, duran mientras dure su buena conducta, es decir, que duran mientras esta persona de alguna manera cumpla con los reglamentos establecidos por los lineamientos establecidos por la Constitución y los reglamentos establecidos internamente de cada Poder Judicial al que pertenezca. Vamos a ver ahora las causales por las cuales se puede remover a un juez de su cargo. Pero en principio nadie los puede echar, nadie los puede hacer renunciar, ni nadie los puede remover de su cargo si realizan si desempeñan su cargo adecuadamente y conforme a los lineamientos normativos. El artículo 199 de la Constitución de Neuquén nos habla de las inamovilidades de la inamovilidad y las inmunidades. Dice que los magistrados y funcionarios judiciales son inamovibles. En consecuencia, dice, solo son sancionados o destituidos por mal desempeño, graves desarreglos de conducta, comisión de delitos, violación de las provisiones establecidas en la Constitución, esto es lo que yo les comentaba, o el incumplimiento de los deberes fijados en ella o en su reglamentación. Esto es lo que yo les decía cuando hablábamos de mientras dure su buena conducta y no realicen conductas contrarias al ordenamiento jurídico, tanto de la Constitución provincial como de su reglamento interno. Son removidos previa declaración de ineptitud o física o psíquica sobreviniente. Bueno, esta es una de las características que no está en Neuquén, la Constitución de Neuquén, sí está en la Constitución de Río Negro, porque algunos la incluyen dentro del mal desempeño. Otro de los beneficios que tiene o inmunidades es su intangibilidad a las remuneraciones. Esto significa que no puede ser reducida su remuneración mensual mientras dure su cargo. Esto tiene por finalidad que los otros dos poderes, el poder ejecutivo y el poder legislativo, que son los que básicamente crean y aprueban los presupuestos de los tres poderes, puedan llegar a modificarlos y de esa manera surtir alguna suerte de efecto en la cabeza del juzgador, en virtud del cual se sientan amenazados y tengan que juzgar de una u otra manera siendo complacientes con alguno de los otros poderes. Es decir, la intangibilidad de las remuneraciones tiene que estar en general en todos los poderes, pero con respecto al poder judicial, tiene que ver con la independencia de la función también y que su remuneración no dependa nuevamente de achaques o presiones de otro de los poderes o los otros poderes que son los que pueden manejar el bolsillo de los jueces. Esto es lo que se ha querido independizar la intangibilidad de las remuneraciones de los jueces con respecto a los otros poderes. Esto todo hace a la independencia de la función y a la independencia de la injerencia de ninguno de los otros poderes por sobre el Poder Judicial. Dice la Constitución de Río Negro en el artículo 199, inciso cuarto, no es disminuida la remuneración mensual con que son retribuidos, la que deberá mantener su valor económico, pero sujeta a los aportes previsionales y a impuestos y contribuciones generales, es decir, tienen las mismas inmunidades de arresto, dice, y sometimiento a juicio político, pero a juicio que los legisladores. Pero lo que quieren decir con la remuneración mensual es que no se les puede tocar la remuneración, salvo los impuestos y contribuciones que todo el mundo en general esté obligado a pagar. Se piensa mucho en que los jueces no pagan impuestos, los funcionarios judiciales, algunos no pagan impuestos. Bueno, esto es una verdad a medias porque a partir del año 2017 los magistrados, tanto de nación como de las provincias, se comenzaron a someter sus remuneraciones a los
impuestos, por ejemplo, impuestos a las ganancias, que estaban exentos desde hace muchos años, así como los demás integrantes del Poder Judicial que ingresaron al Poder Judicial con anterioridad a 2017. Es decir, que los que ingresaron con posterioridad al 2017, recién ellos comienzan a pagar impuestos a las ganancias, ¿verdad? Por supuesto que las jubilaciones y los aportes a las jubilaciones, que estos son los descuentos de ley, también esos están sometidos desde siempre, ¿verdad? Con respecto al punto B, de la designación de los magistrados, vamos a hablar del Consejo de la Magistratura en Neuquén y en Río Negro, cómo es su integración y cómo son sus atribuciones. Cuando pensamos en la organización del Poder Judicial, que es el punto C, le voy adelantando un poco. Los poderes judiciales en general, ahora los vamos a especificar, pero están conformados por un Superior Tribunal de Justicia, como se denomina en Río Negro, o un Tribunal Superior de Justicia, como se denomina en Neuquén. Perdón, no sé si lo dije bien, lo repito porque me olvido. Tribunal Superior de Justicia en Neuquén y Superior Tribunal de Justicia en Río Negro. Estos son los dos órganos de cada provincia, el órgano máximo, supremo, de interpretación de las constituciones provinciales. Por debajo, como jueces inferiores, se encuentran los jueces de primera instancia y los jueces de cámara, que ahora lo vamos a ver. La elección de unos y otros no es igual. Es decir que, así como en Nación, los miembros de la Corte Suprema de Justicia de la Nación tienen un procedimiento y los jueces inferiores a la Corte Suprema de Justicia de la Nación tienen otro procedimiento para ser designados, en Río Negro y en Neuquén tienen la similitud de ser designados por el Consejo de la Magistratura los miembros inferiores a los superiores tribunales de cada provincia. En tanto, los tribunales superiores de justicia en Neuquén o Superior Tribunal de Justicia en Río Negro son elegidos de diferentes maneras. En Río Negro el artículo 204 establece el Consejo de la Magistratura, que se denomina vulgarmente el Consejo Mayor, porque este sirve para designar a los miembros del Superior Tribunal de Justicia. En Neuquén, los miembros del Tribunal Superior de Justicia son elegidos por el gobernador de la provincia con acuerdo de la legislatura con sus 2/3 partes de los mismos presentes. ¿Se dan cuenta? Ahí tenemos una diferencia de cómo se eligen los miembros del Tribunal Superior de Justicia en Neuquén y los miembros del Superior Tribunal de Justicia en Río Negro. En Río Negro se eligen, conforme al artículo 204, con este Consejo Superior, que ya les digo es mal llamado, sino que se llama Consejo de la Magistratura, pero tiene una conformación distinta a la del Consejo de la Magistratura del artículo 220. Esto lo podemos encontrar en la ley del Consejo de la Magistratura, pero si ustedes entran a la página del Poder Judicial van a encontrar directamente el link que los va a llevar al Consejo de la Magistratura en sus dos confecciones. En Río Negro, entonces, el Consejo del artículo 204 está conformado por el gobernador de la provincia, 3 legisladores por cada circunscripción judicial y 3 abogados de la matrícula por cada circunscripción judicial. En Río Negro tenemos 4 circunscripciones judiciales. La primera es Viedma, la segunda circunscripción judicial es General Roca, la tercera es San Carlos de Bariloche y la cuarta es la de Cipolletti. ¿Quién los va a proponer? Los propone tanto el gobernador de la provincia como puede estar nombrado un candidato por al menos el 25% de los miembros del Consejo de la Magistratura. Entonces, se produce la entrevista y se elige por mayoría los miembros del Superior Tribunal de Justicia en Río Negro. En Neuquén, por otro lado, los miembros del Tribunal Superior de Justicia los elige, entonces dijimos, el gobernador de la provincia con acuerdo de las 2/3 partes de la legislatura. Ahí tenemos una gran diferencia. ¿Se ven? Los demás jueces inferiores, tanto en Río Negro y en Neuquén, se eligen nuevamente, entonces, lo repito, por Consejo de la Magistratura.
pero es el artículo en Río Negro, el artículo 220, o sea, el Consejo de la Magistratura conformado conforme el artículo 220 de la Constitución. En cambio, en la Constitución de Neuquén, el Consejo de la Magistratura que va a elegir a los miembros de los tribunales inferiores al Tribunal Superior de Justicia es el artículo 249. Entonces, en cada uno de estos artículos vamos a ver la composición y las funciones. En Neuquén, el Consejo de la Magistratura, que va a ser el órgano extrapoder para designar a los miembros de los tribunales, de los juzgados inferiores o tribunales inferiores al Tribunal Superior de Justicia, vamos a tener un miembro que va a ser miembro del Tribunal Superior de Justicia. 4 representantes de la legislatura que van a ser elegidos, estos no tienen que ser diputados, y van a ser designados a propuesta de los bloques, ¿sí? Y 2 abogados de la matrícula elegidos entre sus pares por votos directos, secretos y obligatorios. ¿Estamos? Con respecto al artículo 220 de la Constitución de Río Negro, el Consejo de la Magistratura va a estar conformado por un miembro del Superior Tribunal de Justicia, que va a ser el presidente de ese año, el procurador general o un miembro de la Cámara de Apelaciones de la jurisdicción o de la circunscripción donde se vaya a elegir a la persona, al juez que se quiera designar, 3 representantes de los legisladores y 3 representantes del Colegio de Abogados de cada una de las circunscripciones judiciales. Dijimos que en Río Negro había 4. En Neuquén hay 5 circunscripciones judiciales. Neuquén, capital, la segunda circunscripción es Cutralcó, la tercera circunscripción es Zapala, la cuarta es San Martín de los Andes y la quinta es Chosmalal. Esas son las 5 circunscripciones judiciales de Neuquén. Entonces, como lineamientos coincidentes entre los consejos de la magistratura de Río Negro y Neuquén, vamos a ver que tiene funciones para designar. Ambos consejos tienen funciones para designar, y tiene competencia para designar. En Río Negro se designan a los miembros de los tribunales inferiores y en Neuquén se va a organizar el concurso por medio del Consejo de la Magistratura, pero son los que en definitiva van a terminar proponiendo a los candidatos para la futura designación que lo va a hacer la legislatura en Neuquén. Entonces, para pasar en limpio, en Neuquén tenemos la designación de los miembros de los tribunales inferiores, o sea, los jueces, por medio de un Consejo de la Magistratura, más se necesita el requisito de la aprobación por parte de la legislatura. En Río Negro, el Consejo de la Magistratura los nombra, hace la terna y los designa directamente. No necesita de la aprobación de la legislatura en Río Negro. Eso tiene que quedar claro. Algunas otras funciones que tiene en Neuquén, por ejemplo, es que periódicamente evalúan la idoneidad de los miembros del Poder Judicial. O sea, constantemente se establece un protocolo para establecer o ver cómo se van desempeñando los magistrados y los funcionarios judiciales en sus cargos. Acepta la renuncia de los magistrados y de los miembros o funcionarios del Ministerio Público también. Por supuesto que dicta su reglamento interno. Esto es el Consejo de la Magistratura de Neuquén. En Río Negro también dicta su reglamento interno, aplica sanciones definitivas y además el Consejo de la Magistratura en Neuquén realiza el procedimiento establecido para remover a los magistrados que sean inferiores al Superior Tribunal de Justicia. En Neuquén, esto es una diferencia muy importante, la función de remover a
a los miembros de los tribunales inferiores al Tribunal Superior de Justicia lo tiene el jurado de enjuiciamiento, igual que en Nación. Esto van a tener que verlo muy bien, se van a tener que hacer un cuadrito y van a tener que hacer las diferencias para ver cómo actúa cada órgano. Repasando, a nivel nacional tenemos, para la designación de magistrados, tenemos inferiores a la Corte, estamos hablando ahora, al Consejo de la Magistratura, y para removerlos, al Jurado de Enjuiciamiento. En Neuquén tenemos, para la designación de magistrados inferiores a los superiores tribunales de justicia, tenemos Consejo de la Magistratura más la legislatura, con la aprobación, pero para removerlos tenemos Jurado de Enjuiciamiento. Y en la Constitución de Río Negro tenemos, para designar a los miembros de los tribunales inferiores al Superior Tribunal de Justicia, Consejo de la Magistratura. Y para removerlos, Consejo de la Magistratura. Bien. Con respecto a la organización del Poder Judicial, y para darle un pantallazo de cómo están organizadas conforme la ley orgánica del Poder Judicial en Río Negro y en Neuquén, a grandes rasgos vamos a tener en general juzgados de primera instancia, y vamos a tener cámaras, y vamos a llegar hasta el Superior Tribunal de Justicia. Pero para que se entienda, vamos a empezar al revés. De mayor grado a menor. Neuquén, Tribunal Superior de Justicia. Órgano máximo de interpretación de la Constitución Provincial. Tribunales inferiores, Cámara de Apelaciones, Cámara del Trabajo y Juzgados de Primera Instancia. Esto en la parte civil, comercial y laboral. Cuando hablamos en Río Negro, hablamos de Superior Tribunal de Justicia, que es el mayor órgano en la provincia de interpretación de la Constitución Provincial y de las normas. Le sigue jerárquicamente las cámaras de apelaciones y las cámaras laborales, y le sigue el juzgado de primera instancia, que son, como se denomina, la trinchera, o donde se presentan todas las demandas, la primera instancia. Y por supuesto, tanto Río Negro como Neuquén, y dentro de la estructura del Poder Judicial, que lo olvidé, están los juzgados de paz, que también tienen competencia en cuestiones menores o vecinales, en cuestiones civiles y comerciales, de hasta un monto que anualmente el Superior Tribunal de Justicia en cada provincia establece por resolución, pero tiene una gran competencia y provoca un embudo en los demás tribunales de la provincia. Habrá, tanto en Río Negro como en Neuquén, un juez de paz en cada lugar donde existe un municipio o comuna. En Río Negro, por ejemplo, hay 49 jueces de paz, uno por cada localidad, ¿verdad? Para ser miembro del Superior Tribunal de Justicia, y nos metemos dentro de los requisitos, se necesita, tanto en Río Negro como en Neuquén, 30 años, por supuesto título abogado, ejercicio de la profesión. En Río Negro, para ser miembro del Superior Tribunal de Justicia, se necesitan 10 años de ejercicio de la abogacía. En cambio, en Neuquén se necesitan 5 años de ejercicio de la profesión. Ambos necesitan título abogado, los magistrados. Los que no necesitan título abogado, por ejemplo, son los jueces de paz. Si bien se está constantemente tratando de capacitar a los jueces de paz, los jueces de paz son la primer justicia, la que está más cerca de la gente, porque es la que mayor distribución territorial tiene. Y la capacidad de resolución que tienen los jueces de paz es extraordinaria. Si bien se está yendo hacia un cambio de requisitos que todavía no se realiza, y no creo que sea necesaria, pero se está yendo hacia la profesionalización de la función del juez de paz, porque el juez de paz no tiene que ser abogado. Sin embargo, tiene amplísimas facultades y muchísimos conocimientos locales con la finalidad de dar cumplimiento con su cargo. Y lo hacen extraordinariamente en todos los puntos de la provincia, tanto en Río Negro como en Neuquén, porque me consta y doy fe de eso.
Si bien no es necesario, dije, el requisito de ser abogado para ser miembro de los juzgados de paz, esto del conocimiento que tienen de los lugares, de cada lugar, porque cada lugar es diferente en uno u otro pueblo, combinado con algún conocimiento del derecho, se transforma en una justicia de una calidad, creo que inmejorable. Esto dentro de mi visión de lo que fue pasar por la justicia de paz durante 10, 11 años. Con respecto a los demás cargos de jueces, primera instancia, Cámara y de Superior Tribunal de Justicia, todos necesitan el título de abogado y el ejercicio de algunos años de la profesión. Bien.